Muy bien, buen día. Vamos a comenzar la quinta de las clases previstas de un total de 9. Estamos ya entonces en la quinta semana. La temática que vamos a ver hoy se relaciona con ciertas nociones básicas y mínimas del derecho procesal penal y al mismo tiempo vamos a estar hablando de lo que sería el derecho de fondo, es decir, las garantías constitucionales. Comenzamos presentando este PowerPoint, que también lo pueden encontrar en el campus, junto con el link de acceso a esta grabación. En primer lugar, recordar que en la organización del Estado argentino, el conjunto de normas que existen en el mismo, el llamado derecho argentino, derecho con mayúscula para definirlo de los derechos como facultades de los habitantes, deriva todo de una norma primera, la que de alguna manera establece el modo de convivencia, establece las unidades políticas y establece la organización del poder en el Estado. Y esto es la Constitución. Desde la utilización de las constituciones modernas que los eh, Estados Unidos de Norteamérica iniciaron a partir de lo que en clases pasadas mencionamos con la Constitución de Virginia, uno de los estados fundadores, y posteriormente, luego de la independencia, con la Constitución Federal, nuestro Estado se organiza de manera similar. Adopta la forma representativa republicana y federal. Y en este sentido, la Constitución actúa en forma de ley de leyes, es decir, el resto del ordenamiento jurídico, todas las normas que el resto de los poderes crea, se tiene que acomodar a ella. Por eso se la llama norma primera o norma fundante y es la más importante porque si alguna norma derivada choca con la Constitución, debe caer, es decir, debe inaplicarse. Esta suerte de dominio absoluto de la Constitución sobre el resto del derecho derivado, de alguna manera deja de serlo con la introducción del derecho internacional de los derechos humanos en nuestro sistema, ya que desde la última reforma de 1994 hay una serie de tratados internacionales, tratados y otros documentos que no tienen igual fuerza, pero en nuestro sistema son reconocidos a la par de la Constitución, conformando lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Con lo cual, hoy en día podríamos afirmar que la norma fundante del sistema jurídico es la Constitución, porque lo crea, pero la norma más relevante, la que está en la cúspide de esa pirámide jurídica, es la Constitución y, o junto a, esos 13 tratados de derechos humanos que existen dentro de ella, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, y que demuestran la voluntad del Estado argentino de respetar los derechos humanos, así sin más. En cuanto a autoridades federales, bueno, Argentina sigue el esquema tradicional de la representatividad del pueblo a través de los miembros del Congreso y de la representatividad de las provincias, ya que son preexistentes a través de los miembros del Senado. Por eso la proporción de integrantes de la Cámara de Diputados tiene que ver con la población que tiene cada provincia porque representan al pueblo de la nación, no a provincias determinadas, y la representación del Senado es igualitaria, 3 senadores por provincia, porque ahí se ve o se refleja la igualdad de las provincias en la medida en que todas ellas convinieron en conformar un Estado federal. 2 senadores por la mayoría, 1 por la primera minoría. Junto a esta organización del poder en el Estado clásica, del poder legislativo, ejecutivo y judicial, se agregaron otros poderes del Estado semiautónomos,
como lo son el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura, que, bueno, en estos días está en la vidriera pública. También podemos mencionar la, a la Auditoría General de la Nación. Cada uno de ellos tiene prevista su conformación y sus atribuciones dentro de la Constitución. Este quinto slide hace mención a lo que referimos hace un momento respecto de esa pirámide jurídica donde las normas más relevantes están en lo alto y las normas menos relevantes o las normas van perdiendo relevancia a medida que se asoman a la base. Esta conformación reconoce hoy en día en ese lugar de privilegio, en ese lugar más importante, que sirve a su vez para comparar cualquier contradicción entre las normas inferiores y ellas mismas, encuentran en ese lugar de privilegio, en la cúspide de esa pirámide, encuentran a la Constitución Nacional más los tratados internacionales de derechos humanos mencionados exclusivamente en ese artículo 75-22, que reiteramos son 13. Esto no quiere decir que toda norma de derechos humanos tenga, por el solo hecho de serla o de tener esa naturaleza, tenga una posición de privilegio. Los tratados y el resto de las normas de derechos humanos que no están mencionados o que no son incluidas dentro del bloque de constitucionalidad tienen una posición por debajo de este bloque de constitucionalidad y sí son más relevantes, jerárquicamente superiores que cualquier ley, o cualquier ley en sentido amplio, ley, decreto, resolución, etcétera, incluso nacional, que vendrían por debajo, con lo cual la pirámide quedaría conformada por la Constitución Nacional más el bloque de constitucionalidad, o el bloque de constitucionalidad que está compuesto por la Constitución más los tratados internacionales de derechos humanos. Luego vendría el resto de las normas internacionales, incluidas normas de derechos humanos que no logran ese reconocimiento del bloque de constitucionalidad. Y luego sí, el derecho federal, el derecho interno, la legislación interna de carácter federal, porque después las provincias también replican esta suerte de eh, pirámide. Dentro de todo lo dicho, ya habíamos visto en la primera clase que el derecho procesal penal es el derecho de forma. Establece los procedimientos, porque en un Estado federal también reiteramos que cada provincia tiene los propios, los procedimientos a través de los cuales se va a actuar, se va a poner en vigencia el derecho penal de fondo, que sí es único porque incumbe a todo el territorio de la República. Como nuestro país adopta esa triple forma, la idea de la representatividad, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, la idea de la república, la división de poderes en al menos tres órganos que ya mencionamos, legislativo, ejecutivo y judicial, y el carácter federal, la preexistencia de las repúblicas y la idea que la preexistencia de las provincias, perdón, en referencia al Estado Nacional, y la posibilidad del derecho que tienen las provincias de retener para sí, es decir, poder autonormarse en todo aquello que no es específicamente entregado en todas aquellas cuestiones que no son específicamente entregadas al gobierno federal. Basado en esto, también habíamos mencionado, creo que en la primera clase, que las provincias retienen para sí su propia organización de justicia y en consecuencia organizan sus sistemas internos procedimentales. Por ello, o como consecuencia de lo que hemos dicho, cada provincia tendrá su sistema procedimental, pero siempre con el mismo
es decir, en aplicación o en función del cumplimiento del mismo derecho de fondo. Cualquiera de los códigos de cualquier temática, entre ellos el Código Penal, es el mismo para toda la jurisdicción. Respecto de la relación entre la justicia y las garantías constitucionales, es decir, aquellas garantías de los derechos, instrumentos que sirven para afianzar los derechos y las garantías procesales, vamos a reparar en algunas cuestiones que algunos llaman principios o características básicas del debido proceso de ley, que en un principio nacieron como garantías del proceso penal, pero hoy en día se extienden a todo tipo de procesos de otra naturaleza diferente de la penal. Acá llamamos a la idea del juez natural, es decir, aquel juez que naturalmente me hubiera tocado porque estaba en ejercicio, en funciones y su competencia era tal antes de que yo entrara en conflicto con la ley. La idea acá es que no haya jueces especiales que sean nombrados luego del conflicto que cualquier persona tiene con la ley para que juzgue a esa determinada persona. Por eso se prohíben las comisiones especiales o que el imputado sea sacado de los jueces que naturalmente le corresponden, porque hay una suerte de presunción de que si el Estado o alguna agencia estatal elige a un nuevo juez, bueno, tiene alguna razón que en principio se considera arbitraria y que se está violando las garantías de esa persona a quien se le imputa un delito. La segunda de las garantías es harto conocida, la prohibición de declarar contra sí mismo o, en otro sentido, la prohibición de utilizar las declaraciones del imputado para perjudicarlo. La privación de la libertad, por supuesto, nadie puede ser arrestado sin orden escrita, autoridad competente. La prohibición de la libertad, siendo la libertad un derecho tan importante, necesita, como toda limitación de derechos de las personas, necesita una previa revisión y posterior autorización del juez, que es la última autoridad, la justicia, y cada juez es la última autoridad en la cual descansan nuestros derechos como habitantes del Estado argentino. Continuando con el desarrollo de las garantías, está el principio de que no puede haber pena sin un juicio previo, ¿no?, que respete las garantías y una sentencia fundada, ¿no? Entonces, la idea de la tipicidad, que ya la hemos andado, aparece aquí. La presunción de inocencia es otro de los elementos vitales de un sistema democrático que puede desconocerse en otros sistemas. Recuerden que de alguna manera fue el gran paso adelante de reconocimiento de derechos de la persona, de tener el imputado que probar su inocencia a tener el Estado, a través de sus agencias, que probar la culpabilidad. Entonces, esta presunción de inocencia implica que, a medida que se avanza en el proceso, el Estado, si está convencido de la culpabilidad de la persona, intentará irla erosionando, destruyéndola, y las pruebas que se vayan acumulando terminarán finalmente, si el proceso es exitoso para la Fiscalía, en la destrucción total de esa presunción de inocencia que nace cuando aparece la condena. Después está la cuestión de la sentencia firme. En un principio se estimaba que una sentencia de primera instancia no recurrida ya era una sentencia firme, pero hoy en día se estima, y eso depende de cada estado, a veces la necesidad, es decir, hay un principio que impone hoy en día para los estados miembros del sistema interamericano de protección de derechos humanos, la necesidad de una doble instancia, llamado doble conforme, o dos instancias que declaren la culpabilidad para que la sentencia quede firme, en el sentido de destruir la culpabilidad, no en el sentido de ser inapelable. Y en nuestro país en general se estima la necesidad de una sentencia de última instancia, con lo cual, pero claro,
quien tiene ya dos sentencias en contra, bueno, que declaran la culpabilidad, de alguna manera su presunción de inocencia ha quedado bastante disminuida, aun cuando esté pendiente una tercera revisión del caso. Un aspecto interesante es este que se menciona acá en tercer lugar, que aun cuando la persona se presuma inocente, esto no quiere decir que en todo caso deba estar libre. Puede el juez, pero siempre como medida excepcional, estimar que, bueno, hay un peligro que esa persona respecto de la cual se está sospechando la comisión de un delito entorpezca la causa, sea una amenaza para la consecución de la misma, amenazando testigos o perjudicando prueba, o eventualmente pueda fugarse. Entonces, en esos casos, el juez analizará si es necesario que durante la tramitación del proceso o parte de él, esta persona permanezca privada de su libertad. Otro derecho fundamental es la prohibición de juzgar a una misma persona dos veces por el mismo delito. Eh, Acá tiene que haber coincidencia del hecho imputado, de las personas responsabilizadas, pero también es cierto que en determinado tipo de delitos graves, como lo que se busca es perseguir la verdad de lo sucedido y combatir la impunidad, existe internamente lo que se llama la cosa juzgada írrita, es decir, aquel proceso en el cual hay una sospecha vehemente de que el Estado no ha querido buscar justicia o no ha podido ciertamente encontrar justicia y con lo cual se habilitaría una revisión del caso. Esto sin dejar de mencionar aquellas sentencias de la Corte Interamericana en la cual ordenan al Estado realizar un nuevo proceso porque se ha demostrado en la esfera internacional que el Estado, bueno, lo que dijimos antes, no ha querido realizar una investigación en forma o no ha podido porque no tenía los medios o porque no llevó adelante las cosas como se debería. Pero en general, esta situación se refiere a violaciones masivas de derechos humanos o eventualmente a situaciones, a delitos internacionales que son considerados que atentan contra la propia existencia de la nación, como por ejemplo los delitos de corrupción política. La idea de la inviolabilidad de la defensa de la persona es la idea de que en cualquier circunstancia en donde los derechos procesales hayan sido violados por el Estado, por cualquier agencia del Estado, la consecuencia es que es la nulidad del procedimiento. Entonces, si no, la inviolabilidad no tendría sentido, sería un postulado declarativo sin ninguna eficacia práctica. Entonces, esto nos está diciendo, si el Estado no respeta el procedimiento, entonces el procedimiento cae. Esto lleva a la necesidad de que todas las agencias del Estado conozcan realmente cómo es el procedimiento y actúen de manera profesional, porque si no, la sociedad es la que pierde. Ahí tienen algunos ejemplos de violaciones del debido proceso, no ir al imputado o negarle cualquier derecho procesal. Esta máxima indubio pro se aplica a diferentes situaciones legales. Por ejemplo, en el derecho laboral existe la máxima indubio pro operari, es decir, en caso de duda, de dudas sobre la aplicación del derecho y de dudas sobre la prueba, se está a favor, el juez está a favor, para decidir la cuestión, de lo que alega el trabajador y no de lo que alega el empleador. En el caso del derecho penal, como dijimos en la primera de las clases, creo, es el Estado el que debe probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Esto significa que si el Estado no logra destruir esa presunción de inocencia,
hay dudas sobre la culpabilidad de la persona, su participación en el hecho, su grado de responsabilidad, pues entonces habrá que absolver o no condenar al menos y seguir investigando. Fíjense acá en el tercer y cuarto párrafo, cuando se habla de la etapa de la investigación penal preparatoria y la restricción de la libertad, se menciona que el juez, para dictar una prisión preventiva, requiere un menor grado de probabilidad de culpabilidad, porque lógicamente no hay sentencia, y si no hay sentencia la persona es inocente. Entonces la gran pregunta es, entonces, ¿por qué se lo privaría de libertad si es inocente? Pero bueno, si tiene un grado de certeza relevante respecto de la relación entre el imputado y el hecho, puede, presente ciertas circunstancias que mencionamos antes, restringir la libertad de esta persona. Y fíjense lo que dice el CPC, si el código, pero, perdón, el CPP, el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, estableciendo que toda disposición legal que coarte, que restrinja la libertad personal o los derechos de cualquier habitante, debe ser interpretado de manera restrictiva. El principio general es el principio de la libertad y solamente en situaciones especiales cabe la restricción de esa libertad o de esos derechos. Y por supuesto que esas situaciones especiales deben ser fundadas. Es decir, cada vez que se decide una medida restrictiva, el juez debe fundar, ya que es excepcional, debe fundamentar por qué lo ha decidido. La idea de la fundamentación es muy simple. Si se decide algo que perjudica mis derechos, yo tengo que poder atacar esa decisión. Es decir, tengo que poder agraviarme de la misma, protestar ante una autoridad superior. Y para hacerlo necesito saber cuáles son los fundamentos. Si no sé el por qué, no puedo atacar la causa. Entonces, esa es la idea de la necesidad de la fundamentación. Muy bien. Hemos terminado esta cuestión que hoy nos incumbe, la idea de las garantías constitucionales y su relación con el derecho procesal penal, en este caso de la provincia de Buenos Aires, pero el resto de los derechos del resto de las provincias tienen que respetar iguales garantías, por supuesto. Y ahora es tiempo de, a partir de las preguntas guía, ir trabajando con las mismas junto con la lectura. ¿Tá? Y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.